Muy buenos días, profesora Sofía. Mi nombre es Audrey Contreras y pues el día de hoy me gustaría profundizar en el tema que usted nos asignó. En este caso serían los estilos arquitectónicos con cada una de sus técnicas constructivas y elementos estructurales. Comenzamos acá con lo que es la línea del tiempo de los diferentes estilos de arquitectura, comenzando con la arquitectura maya que es de los 2000 años antes de Cristo, y pues ya terminando con la arquitectura inca de aproximadamente entre 1438 a 1533. Entonces, tenemos que la arquitectura maya se desarrolló en la región mesoamericana, principalmente en lo que era la parte de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Realmente su apogeo, el apogeo de la civilización maya, fue más o menos entre 250 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, o sea, el siglo III y el siglo IX. Eh, pues durante este periodo, realmente los mayas tenían un estilo muy característico. Ellos se especializaron en la realización de pirámides, que eran este tipo de pirámides, con plataformas, unas pirámides escalonadas que en la parte de arriba tenían siempre un templo, siempre era más que todo con fines para rituales o ceremonias. Y bueno, podemos decir que entre los elementos constructivos, estructurales, que, que denominan pues la arquitectura maya, tenemos las bóvedas, que ellos construían este estilo de bóveda con piedras. Tenemos también lo que son los arcos mayas, que eran como un arco falso, y pues realmente esta es una característica única de la arquitectura maya. Estos arcos, pues ellos los construían colocando piedras, ¿ok? En forma de zigzag, como escalonadas, haciendo como una ilusión de que tenían un arco verdadero, pero realmente era más que todo con fines decorativos para decorar las puertas de los edificios. También ellos se dedicaron mucho en lo que era el tallado en piedras. Este, la verdad tenían bastante habilidad en esto, para hacer relieves, inscripciones jeroglíficas, esculturas, bueno. Y todo esto representaban parte de lo que era su cultura, ya sea las deidades en las que ellos creían, pues los gobernantes, los eventos históricos que sucedían o simplemente los elementos de la naturaleza. Ok, tenemos también que los mayas crearon también lo que era el sistema de drenaje. Tenían realmente un sistema de drenaje bastante sofisticado. Ellos desarrollaron este drenaje para evitar las inundaciones y para preservar sus estructuras. Estos sistemas, pues ellos incluían todos los que son estos canales de drenajes y cisternas para recoger y desviar las aguas de lluvia lejos de los edificios y así poder mantenerlos intactos. También podemos decir que dentro de las ciudades mayas habían lo que eran muchas calzadas y plazas que todos estaban conectados como una red, y esto facilitaba como el transporte y la comunicación entre las diferentes áreas urbanas dentro de las ciudades mayas. Este, a ver por acá, bueno. Luego pasamos con lo que es el estilo griego, que esto vendría siendo como el estilo griego clásico, del cual se desarrollaron otros diferentes estilos. Este tuvo su apogeo principalmente en los siglos 5 y 4 antes de Cristo, en un periodo que se denominaba el siglo de Pericles, que durante este periodo ellos construyeron muchos de los monumentos y templos que eran muy emblemáticos hoy en día para la arquitectura griega, como lo es, por ejemplo, el Partenón de la Acrópolis en Atenas. Y, a ver, entre ellos, una de las cosas características de la arquitectura griega son sus columnas. Ellos tenían estos tres órdenes de columnas. Entre ellos tenemos lo que es la dórica, la jónica y la corintia. La dórica tenía un estilo pues más simple.
La dórica tenía, la jónica tenía unos capiteles como con volutas. Y ya las corintias pues son un poquito similares a las jónicas y ellos pues ya tenían unos capiteles más decorados, lo que eran con las hojas de acanto. Ellos también tenían estos elementos constructivos, por ejemplo los entablamientos, que eran lo que sostenían las columnas, y tenemos los frontones romanos que normalmente venían decorados al igual que los entablamientos. Y por acá tenemos más o menos una imagen de cómo era la estructura de, de los muros. Pues ellos generalmente los construían con piedra caliza o mármol y la verdad tenían una técnica de albañilería ya y usaban mortero para unir las piedras. Este, bueno, tenemos que la ubicación de este estilo arquitectónico pues se desarrolló en Grecia. ¿Ok? Y, a ver, pues ya hablamos de esto. Ok. Pasamos entonces a lo que es el estilo romano, que este estilo arquitectónico se desarrolló principalmente en Roma, Italia, y uno de los elementos constructivos de los romanos eran los arcos de medio punto. Eh, Se podría decir que era uno de los elementos más característicos de la arquitectura romana, y los diferentes estilos de bóvedas que ellos tenían para hacer las construcciones de los templos, iglesias. Y pues realmente los romanos tomaron muchas cosas del estilo de los griegos, eh, y la arquitectura romana se caracteriza también por ser una arquitectura pues pesada. Ellos sus construcciones eran para, vamos a decir, reflejar el estilo, pues la ingeniería avanzada que ellos tenían para la época. Y también ellos eran maestros no solamente pues, en la construcción de iglesias, también en sus edificios públicos, acueductos, anfiteatros, puentes y las termas, que todas estas son estructuras que servían a las necesidades del imperio. Ok, tenemos también las cúpulas, ok, que las cúpulas es un elemento constructivo de la arquitectura romana, y los arcos de triunfo también se desarrollaron durante la arquitectura romana. Estos dicen que eran para hacer celebraciones de batallas que ganaban, y todo esto lo plasmaban en el arco del triunfo. Dentro de la arquitectura romana tenemos lo que también es el hormigón romano, que era pues lo que ellos usaban como elemento de construcción, que ellos mezclaban el cal, arena, agua y otros agregados como la piedra triturada o ladrillos rotos, y esto es lo que le permitía crear estas estructuras que eran grandes y eran duraderas, más que cuando utilizaban la piedra tallada, la piedra así labrada. Tenemos también este opus caemencintum, que esto era simplemente una técnica que ellos utilizaban, una técnica constructiva que ellos vertían hormigón líquido dentro de encofrados de madera para crear lo que eran las paredes y las estructuras. Y esta a menudo pues iba reforzado de hierro y la verdad pues era bastante resistente. Entonces podemos decir que el estilo romano, ese era como su característica principal, lo que es duradero. Estas estructuras gigantes, ellos lo expresaban como el poder que ellos tenían, ya que el Imperio Romano, pues la verdad fue uno de los imperios más grandes que existe en la humanidad. Luego pasamos en lo que es el estilo bizantino. Esta arquitectura bizantina se desarrolló en lo que antiguamente era llamado Constantinopla, que hoy en día es Estambul, en Turquía. Y el inicio de esta arquitectura bizantina es aproximadamente en el siglo IV, ¿ok? Cuando el emperador Constantino I fundó la ciudad de Constantinopla, que fue nombrada la nueva capital del Imperio Romano de Oriente. Realmente el apogeo de esta arquitectura se alcanzó más o menos en lo que era el siglo VI hasta el siglo XV.
que fue cuando existió pues todo lo que del Imperio Bizantino. ¿Okay? Este estilo arquitectónico fusionó varios elementos de lo que era la arquitectura romana, helenística y la oriental, todo esto con influencias cristianas, de lo que resulta esta estética que es única del estilo bizantino. Ok, entre las características principales tenemos el uso de cúpulas, que era un uso de cúpulas que ellos utilizaban con arcos de medio punto. Normalmente los usaban en las iglesias o las torres de los campanarios. Un ejemplo de esto vendría siendo la iglesia Santa Sofía en Constantinopla, pues en Estambul, que es uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura bizantina. Tenemos también que ellos utilizaban la mampostería de ladrillo y mortero, que la verdad la mayoría de los edificios bizantinos se construían con ladrillo y mortero. Se utilizaban para crear lo que eran los muros, las bóvedas, las cúpulas, y los ladrillos, pues ellos los disponían para hacer patrones decorativos. ¿Ok? Entonces, ellos lo que añadiera como una riqueza visual a las estructuras. Las columnas que utilizaban eran incluso un poco parecidas a los que venimos viendo de la arquitectura griega, eh, con lo que era el orden dórico, que ellos vendrían decorados con capiteles con ornamentos, perdón, eran corintios. Y pues ellos le daban un toque de elegancia a los edificios. Y tenemos también como algo, pues una también característica principal de este estilo eran los mosaicos y los frescos. Esto básicamente es lo que marca la diferencia entre lo que es el estilo bizantino a otros estilos, ya que ellos utilizaban estos mosaicos y frescos que cubrían pues las paredes, las bóvedas, las cúpulas, y ellos pues creaban este efecto visual totalmente dentro de los espacios que era muy colorido. Tenemos siguiente por acá el estilo gótico, que el estilo gótico se ubica en Francia, que en el norte de Francia, principalmente en torno a la ciudad de París, y este es un estilo que evolucionó a partir del romano, de la arquitectura romana previa. Su apogeo fue entre el siglo XIII, ¿ok? Y continuando en el siglo XIV. ¿Ok? Un ejemplo de eso, pues tenemos la Catedral de Saint-Denis o la Catedral de Notre Dame, también es un ejemplo de la arquitectura gótica. Y ellos se caracterizan por tener estas bóvedas altas, unas bóvedas de crucería que utilizaban y que los arcos ya no son arcos de medio punto, sino que son arcos puntados. ¿Ok? Todo esto realmente contrastaba un poquito con lo que era la arquitectura romana, que era más pesada y pues más oscura. En cambio, ellos querían crear estructuras más ligeras para dar más altura, ¿ok? De esa manera poder expresar para dar sensaciones de verticalidad o luminosidad dentro de las estructuras. También uno de los elementos son los rosetones, que esto es muy del estilo gótico. Y tenemos como punto de los elementos de los elementos estructurales, tenemos los que son los arcobotantes, que tenemos acá lo que es el arco botante, que vendría siendo esta estructura que soporta todo lo que es las paredes exteriores de las estructuras, y estos contrafuertes que son los que ayudan a hacer el peso vertical, ¿ok? Para hacer soporte de toda la estructura. Esto es muy característico de la arquitectura gótica. Ellos también utilizaban pues lo que era la piedra labrada, y las esculturas también representan mucho el estilo gótico, que ellos lo utilizaban mucho, sobre todo para representar estos temas religiosos, figuras sagradas, pues, y le agregaban como una ornamentación a todas estas estructuras góticas. Otro punto que caracteriza es estos pilares que venían siendo unos pilares como compuestos, que vendrían estando